En 1843, en inglés, describió algunos casos de insuficiencia suprarrenal y encontró una sustancia que se producía a ese nivel y la llamó la sustancia X, que en los años 1929, ¿no? Si sacamos la cuenta, no es tanto tiempo tampoco. Y allí se encontró que nuestro cuerpo produce estas sustancias. ¿Dónde se producen las sustancias? En la glándula suprarrenal. ¿Dónde? En la corteza. ¿En qué capa? Fascicular. En la fascícula, ¿no? Y esta producción de cortisol es fluctuante en el día, según estamos despiertos, siendo mayor en la mañana, estamos haciendo actividad y durante situaciones de estrés, ¿no? Nos sirve para enfrentar alguna situación de estrés, como cuando vas de examen. Es así que se evidenció que muy temprano, 6 de la mañana, bueno, no es tan temprano ahora, y las 9 AM, es la mayor concentración que tenemos en sangre. Y la menor concentración en la noche. ¿Por qué la noche? Porque ya nuestro organismo se prepara más bien ¿para qué? Para dormir. ¿Ya? Por eso es que la mayor cantidad de veces que administramos corticoides no nos damos en la noche, sino en el día. ¿Ya? Entonces, tenemos la zona fascicular, fíjense, de la glándula suprarrenal, que es la que genera, produce los glucocorticoides, ¿no? Cortisol, ¿no? Eso para acordarnos, ¿no? Como fisiología. Voy a cerrar la puerta, por favor. Gracias. Y la cortina, por favor. Gracias. Creo que tiene para aquí. Entonces, los corticoides en este gráfico, en este cuadro donde entrada, ustedes pueden evidenciar que tiene pues un pico a partir de las 6 de la mañana, ¿no? Pero que disminuye hacia la noche, ¿no? Entonces, miren esta mujer de 39 años, continua más de 6 meses, con lesiones en piel, úlceras en boca, además artralgias, fotosensibilidad, unas lesiones en la cara, como en alas de mariposa, miren, como alas de mariposa, baja de peso, anemia y fiebre, entra con dificultad respiratoria, y en base a los criterios para diagnosticar lupus o sospecharlo, pensamos en un lupus eritematoso sistémico activo y grave, ¿no? Y el tratamiento en estos casos que hay un aumento, una exacerbación de la inmunidad, es que justamente darle que inmunosupresores, ¿no? Inmunosupresores. Y de hecho vamos a echar mano en las 90, 95% de veces en corticoides. Pero no le vamos a dar algo oral, ¿no? Tiene que ser un corticoide de una potencia muy alta. Y ahí lo que usamos es metilprednisolona. Con lo cual la paciente mejoró. Con lo cual la paciente mejoró. Esta mejoría suele suceder con corticoides en más del 50%. Pero hay un porcentaje de pacientes que no responde y hay que usar otros inmunosupresores, incluso como inmunomodulador. Entonces, ¿alguna vez han visto un corticoide o un paciente que está usando corticoides? Probablemente sí. De hecho, que son los medicamentos de mayor uso o dentro de los que están en mayor uso. Claro, eso si unimos a los AINES, algunos antibióticos, el omeprazol, ¿no? Están dentro del como que bloque de los que más se usan. Y los corticoides están en esa lista. Estos fármacos tienen principalmente 3 efectos: antiinflamatorios, antialérgicos
e inmunosupresores. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, esas tres cosas son que son antiinflamatorios, antialérgicos, antiparasitas. Entonces, una pregunta que siempre les hago a los pacientes es: ¿y en esa paciente con lupus, el darle corticoides la va a curar? Si no, controla la inflamación, la que va a matar a la persona. Usualmente, en las enfermedades, no es la misma enfermedad la que mata, sino la respuesta del cuerpo de esa enfermedad. Por ejemplo, la sepsis, una infección grave, no es el bicho, sino la respuesta del cuerpo que es escalada en el organismo de la persona y lo mata. Como que si fuera un suicidio, en su afán de controlar ese agresor. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuáles son los tres efectos que estamos aprendiendo hasta ahorita? Muy bien. No ataca la causa de la enfermedad, sino más bien suprime la inflamación. ¿De acuerdo? Les dije que los médicos y los corticoides tenemos una relación de amor y odio. Amor porque echamos mano a muchos de ellos, pero de odio porque también los efectos adversos pueden ser muy feos en una persona. Incluso a veces no funcionan porque el paciente ya abusó de ellos o viene ya con un síndrome de Cushing y ahora dice que uso. Esa dualidad nos hace que sean medicamentos de sumo cuidado, que no debería una persona automedicarse, como cualquier medicamento, que no debería venderse en una farmacia libremente, ¿no? Un paciente nos contaba que cada vez que le daba gripe iba a la farmacia y compraba prednisona porque con eso le calmaba. Los corticoides pueden aliviar cualquier cosa, hasta la tuberculosis. Son antiinflamatorios. No significa que traten la tuberculosis. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasaba cuando tomaba la prednisona para la gripe? Se sentía mejor, porque es antiinflamatorio. Porque no se tomaba por una semana, 10 días. Le volvía a dar gripe otra vez. Y dijo, mejor voy a tomar prednisona para que no me dé gripe. Y empezó a tomar todos los días. Un año. ¿Qué le pasó? Hizo un síndrome de Cushing. Entonces, los glucocorticoides y los mineralocorticoides forman el grupo de los corticosteroides, también llamados corticoides fisiológicos. El principal glucocorticoide es el cortisol o la hidrocortisona y el principal mineralocorticoide es la aldosterona. ¿De acuerdo? ¿Dónde se produce la aldosterona? En la capa glomerular, ¿no? Y los corticoides, el cortisol, en la zona fascicular de la glándula suprarrenal. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto es interesante porque para todas las cuestiones hormonales y los corticoides están aquí, existe el eje hipotálamo, hipófisis y glándula suprarrenal. ¿Sí? Es decir, es una cadena de estímulo-respuesta. Pero también estos generan ¿qué? Una retroalimentación negativa. ¿Alguien entiende qué significa retroalimentación negativa? Claro, si hay mucho corticoide o lo suficiente, le avisa arriba, oye, es más influjo, ¿sí? Para. ¿Me entienden? Es fisiología. Y tiene sentido, si no, pues nos llenaríamos de corticoide, de cortisol. Corticoide es la medicina, porque es corticoide, se parece al cortisol, que es el fisiológico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a nivel del hipotálamo se estimula por una CRH, que es una liberadora de corticotropina, y la hipófisis, mediante la ACTH, que es la adrenocorticotropina, estimula la glándula suprarrenal para producir cortisol. Muy bien. ¿Me están siguiendo hasta ahí?
Entender entonces que tenemos cortisol en nuestro cuerpo es importante. O sea, no es que no tenemos y hay que darle de afuera. ¿Qué pasa si tú le das a una persona cortisol? El cuerpo, ¿qué va a decir? Ya no produzco, pero ¿para qué produzco corticoides si ya me están dando? Ese es uno de los motivos por el cual el objetivo tiene que ser progresivo. ¿Se dan cuenta? Porque si lo retiro bruscamente, la persona va a desarrollar sin cortisol en su cuerpo, porque no está produciendo. Entonces, estos corticoides actúan directamente en los órganos del cuerpo. Y existe un receptor de corticoides que está dentro de la célula, en el citoplasma. ¿No? El corticoide entra a la célula, se desliga de su receptor y se forma un complejo con ese receptor. Se forman estos complejos de 2 en 2 y al final tienen que llegar al núcleo para actuar sobre el ADN y hacer su efecto, o generar su efecto antiinflamatorio. Algunas zonas del ADN son llamados elementos de respuesta al glucocorticoides y ahí es donde actúa a nivel nuclear. Estos fármacos que tienen un efecto poderoso, porque miren, van hasta el núcleo, no actúan en otros sitios. De hecho, ese mismo mecanismo a nivel nuclear lo comparten los andrógenos, progestágenos, estrógenos, hormonas tiroideas, las vitaminas D y A, por ejemplo. Entonces, vamos a ver si se puede ver. Escuchen. Endógenos generan la misma transducción de la señal. De esta forma, alfa, el receptor glucocorticoide, es un factor de transcripción activado por ligando. En ausencia de ligando, el receptor está localizado en el citoplasma como un complejo proteico en unión con las proteínas de choque térmico como HSP90 y HSP70. En presencia del ligando, el complejo se disocia y el receptor asociado al glucocorticoide se traslada al núcleo, en donde se une como homodímero a secuencias específicas del ADN localizado en las zonas de regulación de los genes, denominadas elementos de respuesta glucocorticoide, cuales dotan de especificidad a la modulación de la transcripción génica. La regulación promovida por los glucocorticoides puede ser positiva si fomenta la síntesis de una determinada proteína o negativa si la inhibe. Esta acción es mediada por la interacción directa del receptor con el ADN o con proteínas nucleares. Entonces, varios son los fármacos o las sustancias que actúan a nivel nuclear. Ya hemos dicho cuáles, ¿no? Acuérdense, no solo los corticoides. Pero, ¿cómo los vamos a clasificar? En naturales y sintéticos, en la duración de su efecto o en función de su administración preferente. ¿Para qué sirve? En naturales y sintéticos es una forma de clasificar, ¿no? Siendo el cortisol y la hidrocortisona los naturales más conocidos. Ahora, los sintéticos son más de 20. ¿Ya? Son más de 20. Otra clasificación es desde el punto de vista terapéutico. Por ejemplo, los corticoides naturales, como el cortisol e hidrocortisona, tienen una acción y vida media cortas. Los otros, que son de acción intermedia, están la prednisona, la prednisolona, la metilprednisolona y la triamcinolona. Y de acción prolongada, la dexametasona y la betametasona. ¿No? Entonces, hay una primera forma de clasificarlos como naturales y sintéticos. Una segunda forma por su duración, por su efecto, su vida media. Y finalmente, en función de la vía de administración. Hay una vía tópica, oral, inhalatoria, parenteral. ¿De acuerdo? Y en este cuadro podemos ver la potencia de los corticoides, teniendo en cuenta, fíjense, la acción corta, intermedia, acción prolongada, y su acción antiinflamatoria unida a los corticoides, ¿no? Pudiendo tener una relación para definir la conversión o la equivalencia de corticoide a corticoide con
con la cortisona y la hidrocortisona en valor de 1. Por ejemplo, si yo tengo dexametasona, fíjese, y acá está la prednisona, puedo hacer una equivalencia. Más o menos, en relación prednisona, para convertir a dexametasona es alrededor de 6 a 7 veces más. Y así sucesivamente, yo puedo relacionar, porque a veces quiero darle prednisona a un paciente, pero estaba haciendo dexametasona a 8 miligramos, quiero convertirlo a vía oral, ¿cuánto le doy? ¿No? Es decir, puedo ver sus equivalencias según lo que quiera dar de corticoide a una persona y todos tener una dosis según el fármaco que quiera administrar. ¿De acuerdo? Todos tienen equivalencias. No significa que uno sea mejor que otro, por lo tanto, ¿no? Sino va a depender del uso que le demos, del buen uso que le demos. Este cuadro nos grafica mejor con barritas, ¿no? La contracción corta, intermedia y prolongada, la potencia, ¿no? La potencia antiinflamatoria en gris y la potencia mineralocorticoide en azul, de todos los fármacos corticoides. Fíjense cómo la hidrocortisona tiene una acción similar antiinflamatoria y mineralocorticoide. Por eso la hidrocortisona es muy utilizado en pacientes con shock, porque además de tener un efecto corticoide, tiene un buen efecto mineralocorticoide, es decir, favorece la retención de sodio y agua, puede subir la presión arterial. Se usa mucho. Se usa mucho también ahora en cuadros sépticos graves, como neumonías severas, por su acción buena antiinflamatoria que tiene. Pero miren la prednisona, es mucho más antiinflamatoria, ¿no? Por eso es de elección en enfermedades autoinmunes, por su efecto antiinflamatorio, inmunosupresor. Y miren el otro extremo, ¿no? La dexametasona, netamente antiinflamatorios, pero con una acción prolongada, mucho tiempo. Y la fluorocortisona, que es netamente mineralocorticoide. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para elegir qué fármaco utilizar, en qué enfermedad y para qué. Si quiero mejorar la función corticoidea del paciente, o los efectos corticoides, o los efectos mineralocorticoides. Por eso es que no se usa, por ejemplo, hidrocortisona para tratar un lupus, una artritis, porque no tiene tanto efecto antiinflamatorio, como sí lo tiene prednisona y metilprednisolona, más todavía. Es la elección, por lo tanto, en el paciente, en la paciente que vimos, porque tiene un efecto antiinflamatorio poderoso. ¿Sí? Entonces, de ahí puede derivar una pregunta. No les voy a preguntar las dosis. Pero, por ejemplo, mujer con lupus, como la que hemos tenido, presenta un lupus descompensado con gran cuadro inflamatorio. ¿Cuál de los siguientes fármacos, según su conocimiento farmacológico, sería adecuado? ¿Hidrocortisona? ¿Cortisona? ¿Fluorocortisona? ¿Betametasona? Metilprednisolona, porque es de acción intermedia. Aquí le voy a poner un fármaco que me dure pues, un mes. No, tengo que actúe rápido y que me dure corto para ver la respuesta. Pero que actúe rápido. Y para la administración del diagnóstico. Al revés, igual, ¿no? Si yo quiero un efecto mineralocorticoide, probablemente elija fluorocortisona, mejor hidrocortisona. Fíjese, la hidrocortisona de los de corte intermedio es el que tiene más potencia mineralocorticoide. Por eso es la que se usa en shock, es la más utilizada en shock. Muy bien. Entonces, los efectos van a ser sistémicos. Los corticoides tienen acción sistémica. Pero
pueden disminuir la formación ósea, pueden disminuir la masa muscular, el tejido conjuntivo, pero también nos inhiben la respuesta inmune. Aumentan el tono arterial, aumentan la filtración glomerular, es decir, como que por un lado van bien, pero por otro lado no. Eso hay que conocer, ¿de acuerdo? Eso hay que conocer. Porque nos puede generar situaciones de terror. Y a veces nos traumamos. Ustedes como médicos que te agarran, ¡ay, el prisionero, no, qué miedo! Y de repente van el temor de usar. Tenemos que conocer entonces bien, ya, eso es terapéutica, las indicaciones y tenerle respeto a todos estos fármacos. Como cualquier fármaco, ¿no? No es que no lo recetas porque sí, ¿no? Sino con una indicación clara, con conocimiento de la literatura, de las guías de manejo y del diagnóstico claro que tengamos, como siempre hemos dicho, ¿no? Lo más importante es un buen diagnóstico. De hecho, que un paciente diabético hay que tener cuidado. Entonces, ¿no lo puedo usar? Claro que puedo usarlo. Y aumentaré la dosis de insulina y lo controlo, ¿no? A nivel musculoesquelético, puede generar pérdida de masa ósea, osteoporosis, sobre todo en usos prolongados, más de 6 semanas. Además, evidentemente, como hemos dicho, tiene una acción antiinflamatoria y inmunosupresora fundamental. Estas dos propiedades son las que nos dan sus indicaciones terapéuticas. ¿No? Sus indicaciones terapéuticas. ¿Y qué es lo que hacen? Miren, si los AINES me bloquean la ciclooxigenasa para que el ácido araquidónico no se convierta o no se metabolice y no haya inflamación y dolor, los glucocorticoides actúan más arriba a nivel de la fosfolipasa A2, bloqueando la fosfolipasa. Entonces no se va a generar ácido araquidónico. Por eso son los antiinflamatorios más poderosos que existen. Cualquier enfermedad puede verse controlada, atenuada con corticoides, desde infecciosas hasta no infecciosas. Pero no significa que vamos a darle corticoides a todas las enfermedades, ¿no? Sin embargo, si vemos el espectro, están en muchas guías de manejo. Están para uso en shock séptico, están para uso en neumonía grave, están para uso en asma, y además de las enfermedades inmunológicas, edema angioneurótico, son de elección. Está por todos lados, realmente. ¿La tuberculosis se puede usar corticoides? Sí, la tuberculosis biliar, resistente, por lo tanto, son una maravilla, pero hay que saber dónde usarlos, cuánto usarlos, y también desde el primer día que la das, también piensa cuándo lo vas a retirar. No le vas a dar para siempre. También para enfermedades inmunitarias, como hemos dicho, cuadros alérgicos severos, como el edema angiogénico. ¿De acuerdo? De hecho, por su acción mineralocorticoide que tienen intrínseca muchos de ellos, y sabiendo que el cortisol es necesario para mantener una presión arterial normal, son pues útiles en situaciones donde hay hipotensión. Por su efecto mineralocorticoide, como les he dicho, el uso de la hidrocortisona. Y en la gestación, ¿qué hacen los corticoides? Facilitan la maduración no solo pulmonar, digestiva, nerviosa, la retina y la piel. Imagínense. Incrementa la tasa de desarrollo de los alveolos pulmonares. Pero, siempre hay un pero. Se encontró que el abuso de corticoides sistémicos en una gestante podría llevar a la producción de labio y paladar hendido cuando se usan en el primer trimestre del embarazo. Cuidado.
drama. Cuando una mujer embarazada, una mujer embarazada al revés, porque suele ser que la paciente tiene un grupo de artritis y se embaraza. Es un drama porque solo el embarazo lo que genera también son alteraciones inmunológicas, ¿no? De alguna manera quien tome el control de su cuerpo ahora es el feto y se produce una serie de alteraciones metabólicas hormonales. Imagínense que el embarazo puede descompensar una enfermedad autoinmune. Suena feo, ¿no? Es decir, hay mujeres que se han embarazado estando con enfermedad autoinmune y terminan descompensadas. Y si llevan una embarazada o un lupus descompensado, muriéndose con hemorragia alveolar, ¿qué hacemos? Es un drama. Es una junta médica y se optimiza o prioriza la vida de la madre. No se van a morir los dos, ¿no? No es tan sencilla la decisión. Los corticoides se absorben muy rápido y bien en el aparato digestivo. De hecho, por vía inhalatoria, tópica, parenteral, son muy amigables para administrarse. Existen en todas sus presentaciones. Tienen una alta liposolubilidad. Por lo tanto, son fármacos casi perfectos en su administración, porque llegan muy bien, entonces se distribuyen muy bien y tenemos buenos efectos. Prácticamente tenemos cualquier vía, todas las que se imaginen, todas las que se imaginen, desde una vía sistémica, tópica, hay en cremas, pomadas, tabletas, gotas oftálmicas, inhaladores, sprays nasal, parches, cremas, pastillas, tabletas, cápsulas, inyectables. Es un grupo de fármacos muy versátil. Muy versátil. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Siempre hay un pero. Siempre hay un pero. Cuidado. No significa dar por que sí, porque son buenos y ya. Y siempre hay que educar a los pacientes en la no automedicación de corticoides. Hasta medio asustados, ¿no? Porque puede generar depresión, Cushing, hemorragias, pancreatitis, el otro día hablamos de eso, ¿no? Miopatías, osteoporosis, infecciones, edema, hipopotasemia, hipertensión, diabetes, acné. Puede convertirse en un drama el uso de estos medicamentos. Por eso hay que tener cuidado, ¿no? Eso tiene que ver más, obviamente, con dosis altas y con el uso crónico. ¿Y qué es uso crónico? Más de 6 semanas, un mes y medio, más de un mes y medio, hay que pensarlo. O ir disminuyendo, o usamos más. ¿Y cuál es la dosis inmunosupresora? Porque a veces el paciente dice, no, me va a bajar las defensas. Para que bajen las defensas tiene que tener la equivalencia de la prednisona de 1 miligramo por kilo por día. O sea, si un paciente pesa 60 kilos y tú le das 60 miligramos por día o más, ya es inmunosupresor. Y evidentemente la efectos secundarios, ¿no? Si los usas por tiempo prolongado y de repente ya no lo necesitas hacer. Por eso hay que tener cuidado. Pero si le vas a dar 5 miligramos, 3 miligramos por día, no vas a tener esos efectos y con calma además lo vas a retirar, no pasa nada. ¿Ya? Pero les dejo ahí para que puedan ustedes ver todos los efectos adversos que son más para asustarnos y creo que para tomar conciencia, ¿no?, de que estos fármacos hay que utilizarlos con precaución. ¿Ya? ¿Para qué sirven? Ya hemos hablado. ¿Sí?
múltiples indicaciones. Casi todas tienen que ver con las tres cosas que hemos dicho, ¿no? Con inflamación, con inmunosupresión y con alergias. Pero no con cualquier alergia, sobre todo situaciones severas como un edema angiográfico, ¿no? O enfermedades de la piel que tienen componente inmunológico. ¿Conocen alguna enfermedad de la piel que tenga componente inmunológico? La psoriasis, por ejemplo, ¿no? ¿Otra? Las dermatitis, ¿no? Pero no es porque me sale una roncha y te eches corticoide. Me pican los zancudos, corticoide. No, teníamos una paciente que se bañaba en crema de corticoides, era alérgica, ¿no? Se echaba corticoide. ¿Y qué pasa con el corticoide y con la piel? La adelgaza. Y tú la tocabas a la señora, años se había echado corticoides a las manos. Y su piel tú la tocabas, se desprendía como papel cebolla. Entonces, esa relación de amor y odio, acuérdense, ¿no? Pero no hay que tenerle miedo, sino más bien con cualquier fármaco, ¿no? Utilizarlo con conocimiento, con seguridad. Y si no sé, lean, pues, preguntamos a otro colega, con colegas, ¿tiene contraindicaciones? Cuidado. La diabetes, más que una contraindicación, es para tener cuidado todas ellas. Porque si tienes un paciente hospitalizado diabético y necesita corticoides, puedes darle, pero súbele pegados de insulina, o le ponemos una bomba de insulina y se controla el azúcar. Sin embargo, la literatura nos habla de contraindicaciones absolutas, como la psicosis. Puede incrementar. Y esa es de las cosas que siempre hay que tener cuidado. Puede exacerbarla o potenciar. Los corticoides, por lo tanto, tienen un gran efecto sobre la inflamación. Tal vez ese sea el punto número 1, el más importante cuando hablamos de corticoides. Y ese efecto antiinflamatorio le da pues su importancia, ¿no? Porque no hay otro superior a ellos. Son los más poderosos. Conocerlos de acción corta, intermedia y prolongada es fundamental para elegir qué medicamento o cuál de ellos utilizar. No es que uno sea mejor que otro. Está mal dicho cuando, es que este es mejor. Simplemente en ese contexto es mejor. Pero en otro de repente no lo sé. ¿Sí? La vía de administración. Por ejemplo, en el asma, que es una enfermedad inflamatoria, se usan corticoides, pero inhalatorios, que se ha visto que solo necesitamos efecto a nivel bronquial, antiinflamatorio. El asma es una enfermedad inflamatoria, ¿no? Pero no le vas a estar poniendo inyecciones de dexametasona, ¿no? O que tome prednisona, porque ahí sí vas a tener un efecto más sistémico, ¿no? O más efectos adversos. Entonces, de hecho, las indicaciones van a ser más antiinflamatorias y inmunosupresoras y antialérgicas. Pueden ser de reemplazo, en el caso, por ejemplo, de un paciente con insuficiencia suprarrenal, que es el síndrome de Addison, o descompensaciones de asma, anafilaxias inmunológicas, shock, distrés respiratorio agudo, edema cerebral. En el edema cerebral, en algunos casos, no por trauma, en trauma, golpe, están contraindicados, más bien aumenta la mortalidad. Reumáticas, respiratorias, alérgicas, trasplantes, neoplasias, tuberculosis en algunos casos, como les dije, TBC miliar, pacientes con VIH que entran a terapia antirretroviral, que tienen infecciones o cuadros inflamatorios, se puede utilizar corticoides. Es decir,
son muy buenos medicamentos, una buena arma, ¿no? Pero con cuidado con todos los efectos adversos, monitoreando las dosis y los medicamentos que estén asociados, porque pueden haber pues interacciones. Fíjense, si un paciente consume corticoides y a la vez AINES, se potencia el efecto gastrolesivo. ¿Ya? Los YECAS y los ARA2, como el enalapril, los sartán y el sartán, son inhibidos por los corticoides. Cuidado. Los antidiabéticos disminuyen su efecto. Por eso a veces hay que poner insulina para que se contrapese con el uso de corticoides. Las heparinas y los anticoagulantes aumentan su efecto. El paciente puede sangrar si está consumiendo a la vez corticoides. Con los diuréticos, mayor pérdida de potasio. Es decir, si conocemos los efectos adversos de las interacciones, probablemente tengamos mayor seguridad al momento de administrarlos. ¿No? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? Entonces, no hay que tenerles miedo, estudienme todo esto que es efectos adversos, ¿ya? Y ahí voy a hacer las preguntas. Todo esto. De memoria. Usos, indicaciones, ¿no? ¿Para qué se pueden utilizar? Los nombres, los de acción corta, intermedia, prolongada, qué acciones tienen, su mecanismo de acción. Y bueno, todo está en el marco del caso clínico. O sea, de hecho, esta paciente niega que sea corticoides. No hay forma, ¿qué vas a hacer? Ya. Preguntas, dudas, quejas. ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sientes? No. Qué cabrón. Voy a tomar las decisiones de